Bien, pues buenas tardes, lo primero. Segundo, no por supuesto, tan igual de importante, agradecer a Ida Nogales su cariñosísima invitación y presentación aquí. Por supuesto, venir a Mérida merece la pena, aunque se rompa el tren. Eso lo primero. Y además es magnífico y casi me ha emocionado cuando estaba entrando en Mérida y he visto el acueducto de los Milagros y he empezado. Ya estoy aquí en mi Mérida y en mi acueducto, en mi museo y sobre todo con mis amigos. Y efectivamente yo echaba ya de menos venir, así que no hay que agradecerme porque la primera que viene en cuanto se me llama aquí a Mérida sin ningún problema soy yo. Y por supuesto también agradecer a todos los que me están dedicando este tiempo también para escucharme. Pues efectivamente la dinastía Flavia es quizá la más corta del Imperio Romano y desde luego en la época altoimperial, lo que llamamos nosotros el Principado. Comprendió 3 Césares, Vespasiano, Tito y Domiciano, y como ya nos ha dicho Trinidad Nogales, efectivamente su cronología abarca aproximadamente o casi toda la segunda mitad del siglo I. Y las mujeres de esta dinastía son tal vez las más desconocidas. Suceden a las Julio-Claudias, pero tienen importantísimas diferencias con estas. Sin embargo, y es una cosa que llama mucho la atención, a mí me la ha llamado por lo menos, consideraron siempre a Livia Drusila, es decir, la esposa de Octavio Augusto, como paradigma y ejemplo de todas ellas. Hay notables cambios en estas mujeres. En primer lugar, su origen ecuestre, muy diferente a las aristocráticas Julio-Claudias. Carecen de ese linaje de ilustrísimas familias, quizá las más antiguas de Roma, de las Julios y los Claudios, que las vincula incluso con los propios orígenes de Roma e incluso con la diosa Venus, como presentó y como afirmó nada menos que Julio César en su Orato Funebris de su tía Julia. Destacan quizá como contraste, y eso llama también mucho la atención cuando se analizan, la tremenda sofisticación de su imagen. Esas cuidadísimas facciones las vamos a ver porque vamos a ver muchos retratos de ellas, muchas representaciones de distintas formas, su ornamentación, su atuendo y sobre todo, que eso además cuando siempre se analiza con mucho cuidado y además son inconfundibles, ese peinado complicadísimo que suele ser una coleta o un moño abultadísimo en la nuca y unas ondas de pelo ordenadas sobre la frente que se transforma en bucles y en rizos muy complicadas, que es el característico peinado de las mujeres flavias, que siempre hemos aprendido, hemos llamado como nido de abeja. Pero hay una importante distinción que voy a advertir antes de empezar. La aparición de una diadema detrás de ese alto tupé que se llama, o también podemos llamarle nudus, del peinado en la frente, que solamente puede ser utilizado por las damas de la domus imperatoria, de la dama imperial. Por lo tanto, en cuanto encontramos ese sofisticado peinado, si encontramos una diadema ya es inconfundible que es una dama de la Keynes Flavia, de la dinastía Flavia. Hay un gran desconocimiento de ellas, y especialmente de las primeras Flavias. Aquí las tenemos, Domitila Mayor o Domitila la Mayor y Domitila Minor, respectivamente esposa e hija de Vespasiano. De la primera apenas sabemos muy pocas cosas, las puedo decir en 2 palabras. Sabemos que nació en Sabraza, en Libia, de familia de colonos itálicos que posiblemente se habían trasladado a Roma, de Roma a Sabraza, en la época de Octavio Augusto. Y sabemos también que se casó con Domiciano aproximadamente en el año 38. No sabemos prácticamente nada más. De Domitila Minor, por lo tampoco sabemos de gran cosa. Sabemos que era solo
con Tito y con Domiciano son los 3 únicos hijos que sabemos de este matrimonio. Seguramente tendrían más, pero no tenemos desconocimiento de todos ellos, menos estos 3, de Tito, de Domiciano y de Domitila Minor. ¿Qué sabemos de esta mujer? Pues como su madre, morirían las dos en una fecha ignorada anterior a que Vespasiano ascendiera al poder, y por lo tanto pues recibieron, ya los tendríamos honores posteriores a título póstumo. De Domitila Mayor fue augusta y viva, fue divinizada, y de Domitila Minor parece ser que solamente le dieron también a título póstumo el título de augusta. De Domitila Minor quizá, pero solamente podemos decirlo de forma supuesta, porque por una cita de Dion Casio, que estuviera casada con Quinto Petialo Cereali. ¿Quién sería en este? Pues es nada menos, que eso ya les va a sonar más, el general de la época de Nerón, que luchó contra Búdica, la famosa reina de los Cicenos de Britania, que se sublevó en ese momento. Tuvo una gran derrota, pero consiguió derrotarle y someterlo de nuevo. Y como habla Dion Casio, de la que Vespasiano estaba íntimamente o familiarmente emparentado con Quinto Petilio Cerial, pues se piensa que podía ser este famoso general casado con Domitila Minor. Se han conservado algunas monedas de ellas que nos pueden decir algo más, no mucho más, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, la leyenda del anverso de estas monedas suele poner el nombre de ellas, y el de la Domitila Mayor, pues Augusta y viva, de la segunda solamente Augusta. Por eso decimos que seguramente no llegaría a ser divinizada. Y de la primera, tenemos ahí en el anverso una figura que también nos llama mucho la atención, es la representación de Fortuna Dea. Y efectivamente a Domitila se la asoció a la diosa Fortuna. De la segunda no tenemos mucho más, esta moneda que tenemos es un dupondio de bronce. En el anverso, la primera parte, pues parece que Tito se lo dedica a su padre Vespasiano, ya muerto, y llama la atención que nos habla de la inmemoria de Domitila. Debe ser Domitila Minor, y dice la representación de un carpentum. Un carpentum es un carro que se suelen utilizar las damas más notables para sus viajes, para sus traslados. Hay que esperar a una segunda o incluso una tercera generación más para encontrar otras mujeres de la dinastía Flavia. Quizás sean las más representativas y de las que me voy a explayar más, porque hay más sobre ellas, tampoco demasiado. Es Julia Flavia, hija de Tito, y la segunda Domicia Longina, que es la esposa del tercero de los emperadores de Domiciano. Hay muy pocas referencias literarias, ahí las tienen las recogidas más o menos las más importantes, y la documentación histórica literaria, sobre todo incluso de Julia Flavia, pues aporta muy poca información, tampoco habla demasiado sobre Domicia Longina. Sobre Julia solamente habla de aspectos más importantes o más claves de su vida familiar, su nacimiento, su matrimonio, su pronto fallecimiento, pero los comentarios que se dedican a ellas pues carecen realmente de precisión y son muy escasos. ¿Y por qué sería? Pues posiblemente esta diferencia, las fuentes, la documentación literaria, pues en principio parece lógica, pues se tiene en cuenta que era una niña en el principado de su abuelo, Vespasiano, y una adolescente realmente nada más en el gobierno de su padre, e incluso muy joven en el siguiente de los Flavios, de Domiciano. Simplemente ella no era la esposa de ningún emperador, no tuvo descendencia y por lo tanto era ni madre de ninguno tampoco, y por lo tanto pues parece que esta escasez se debe precisamente a eso. Se consideraría como un posible personaje menor, como tiene en la diapositiva. Sin embargo, esta insuficiencia de la literatura, de las fuentes de los autores literarios, contrasta enormemente con la abundancia de la documentación epigráfica, numismática e iconográfica. Nos pueden decir bastante más de ella, como vamos a ver. Reflejan los honores oficiales que tuvo a lo largo de toda su vida
y también tienen una valiosa información incluso sobre su forma física, incluso nos podían hablar un poco de su personalidad. El número de representaciones de bulto redondo de numismática requiere pues, un cierto papel de una entidad en una representatividad en el juego político. Sus efigies están grabadas en numismática. Hay hasta 5 series numismáticas, cuando, por ejemplo, Domiciano no tuvo más que 3. Incluso hay que llegar nada menos que a la esposa de Marco Aurelio, que es esposa y madre de emperadores, para que tuviera tantas como Julia Flavia. Por lo tanto, eso indica la importancia que se le dio en ese momento. ¿Por qué? Pues posiblemente porque ella representaba, era la mujer, la representatividad femenina y la que podía tener descendencia que consiguiera la continuidad de la dinastía Flavia. Y quiero hablarles de algo más que es muy desconocido. La glíptica, las imágenes en glíptica, es decir, en los camajeos, pues también tiene una particular significación. ¿Por qué? Porque la posesión de estas piedras semipreciosas grabadas estaba limitadas a las clases más altas de la sociedad. Era el objeto de lujo por excelencia muchas veces. Y además, otra cosa importante, porque era el regalo preciadísimo que daban los miembros de la familia imperial a determinadas personalidades. Por lo tanto, la representación de Julia para estos regalos pues tiene una significación muy importante y muy específica. Por lo tanto, ¿qué significaría Julia? Pues lo que decía, la continuidad, o al menos la esperanza de continuidad, a ver, vamos a ver si hubiera o no, y de la dinastía. Las etapas de su vida, pues fundamentalmente 3, muy sencillas, de forma muy sencilla. Primero, en el Principado de Vespasiano, vinculada a Tito, es prácticamente una niña, una adolescente. Luego, como es la hija del Principado de Tito y Domiciano, un personaje ya relevante, y inmediatamente ya pues, su muerte y su consecración. La fecha de su nacimiento, pues ya tenemos el primer fallo, no lo sabemos con mucha seguridad. Posiblemente sería en torno al año 64-65, quédese con la fecha del 65, porque aparece como única hija de Tito. Fruto de su matrimonio no sabemos porque tuvo 2 esposas, si es la primera de ellas, Arredquina Quéntula o Martia Furnila. Posiblemente sería esta segunda, pero sabemos que muy pronto se divorciaron, mucho antes del año 69. Pues cayó en desgracia, lo que obligó a Tito a deshacer su matrimonio, quedando Julia vinculada únicamente. ¿Esto hay que hacerle caso? Por si acaso. Pues, vinculada a su padre. La primera manifestación pública de ella pues, es enormemente interesante porque es precisamente el triunfo, cuando su padre Tito celebró el triunfo de su victoria sobre Judea y sobre la toma de Jerusalén, es decir, en el año 71. Coincidió precisamente en el aniversario de Julia porque lo único que sabemos un poco de ella es que nació un mes de septiembre en torno a esos años, de 64-65, y nos habla Suetonio que en ausencia de una esposa, lo digo casi literalmente, Tito pudo mostrar a su hija una niña que se manifestaba junto a su padre de forma pública como Titi Caesaris Imperatoris Filia, es decir, la hija de imperatores en ese sentido es como general, imperator. Y así lo revelan por las representaciones en su efigie y la leyenda de acuñaciones monetarias ya en una época tan temprana. Y lo que es importante también es esta escultura que tienen ahí en pantalla. Conocemos a Julia al lado de su padre y está calificada, por ejemplo, con una especialista como Emanuel Rosso, como un caso inédito, es decir, la representación de un adolescente de 10 o 12 años como una figura ya dentro de la familia imperial. Más adelante, Tito llegó a proponer a su hermano Domiciano el matrimonio con su hija, pero este se negó debido a sus preferencias, pues lo que sería después su esposa Domitia Lonquina.
Julia se casó con un miembro de la gens Flavia, que quiero que recuerden el nombre porque vamos a volver sobre él, Tito Flavio Clemente, y por lo tanto es también dentro de la familia imperial. Pero con la llegada de Tito al poder, pues Julia también modifica digamos, su presencia y su figura dentro de la familia Flavia. Obtuvo el título de Augusta y desde luego fortaleció su posición y su presencia que mantuvo durante los 2 años de su imperio. Sabemos que es el título de Augusta por algo muy importante, fundamentalmente por 3 fuentes que lo confirman y que nos hablan de ella. Lo tienen ahí, es el Acta Fratum Arbalium, los hermanos Arbales, que data exactamente, nos da una fecha, eso es importante, el 3 de enero del año 81, y alude a los votos pronunciados por la salud de la Domus Imperial, y nombra, por lo tanto, a Julia como Augusta. Y el segundo es la Basílica de Herculano. Hay un grupo escultórico interesante, en donde en este conjunto hay una serie de epígrafes que proceden de las bases de las esculturas y solamente hay 3 mujeres de la dinastía Flavia, y las 3 denominadas, por supuesto, Augusta. Una es la Flavia Domitila Mayor, que les que he hablado, posiblemente sabemos que la esposa de Vespasiano, honrada a título póstumo, de Domitia Longina, otra esposa imperial, y la tercera es precisamente Julia, pero en el mismo rango, en el mismo nivel, como Augusta. Y en tercer lugar son las emisiones monetarias. Los supone que el Principado de Tito, que lo tienen también ahí, que también nos habla de Julia con el tupé, con la diadema, como les decía, y también con el título de Augusta. Y, por supuesto, destaca su mayor representatividad oficial. Ahí tienen una de las principales representaciones y retratos de ella en este momento. La tienen con pues, unos rasgos un poco más maduros, y como es la del Palacio Alpens. Con la muerte de Tito, que fue en el año 81, pues su divinización, así como la extensión de Domiciano, hay una alteración dentro de estas mujeres de la familia imperial y por lo tanto una nueva etapa de Julia. Pasa a ser, lo ven, hija de Divino Tito, Julia Augusta Divititi Filia, y además aparece otra figura. Tenemos ahí Domicia Longina, por tanto es la esposa imperial, y Julia pasa, digamos, a un segundo plano. Domicia Longina toma sin temor el título de Augusta y la nombre también, al dar a luz a un heredero de Mater Divi Caesaris, la esposa además del emperador y la madre del futuro emperador. Por lo tanto, fortalece también su posición pública. Barnett también añadió dentro de los estudios que se han realizado sobre la Domicia Longina, pues sobre todo una serie de retratos que nos parecen interesantísimos porque vemos la evolución no solamente los retratos, sino de la imagen de Domicia Longina, cómo va pasando de una época digamos, de juventud o de la época más joven, cómo está el retrato en las galerías de los Uffizi, hasta los últimos de ellas, que son los del Museo Capitolino y del Hermitage. No tiene ninguna representación numismática hasta que Domiciano llegó al Principado. Y entonces sí, que las monedas también nos sirven también para conocer bastante sobre ella. En primer lugar, aunque nos informa también de las acuñaciones de los años del nacimiento del heredero, está representada también como una matrona, subraya su elevación como esposa del princes y además se representa también con su diadema sobre el nudus y es acompañada, eso también un dato muy interesante, acompañada en el reverso de la moneda como el pavo real, símbolo y atributo de la diosa Juno. Es decir, tanto se identifica también con ella. ¿Qué pasa con Julia, hija de Tito? Pues la presencia pública de Julia se mantuvo en su segundo lugar
pero se mantuvo. Eso también es interesante. Incluso se perciben similitudes formales, que eso ha sido analizado por muchísimos de los estudiosos de este momento, porque igual están representadas las dos como una similitud importante en los retratos, que hay una enorme dificultad para identificarlas en estos, sobre todo, por eso he puesto las tres formas en que son representadas: en el busto redondo, en la numismática y también en la glíptica. Y como ven, la representación es en numismática, a no ser gracias a la leyenda de las monedas, es enormemente difícil identificar a una y a la otra. Y lo mismo pasa también en la camafeos y en los medallones. Por lo tanto, por sus rasgos fisionómicos son enormemente parecidos y cuesta muchísimo trabajo analizarlas a las dos. Las dos llevan el mismo tupé, suelen llevar las dos la misma diadema detrás. En estos dos retratos de estas cabezas lo tienen también en la parte del retrato, están en esta zona, lo ven aquí y aquí también. Y por lo tanto, pues autores pues, como Zanker, nada menos, como Hartmann, como Wagner, como Emanuel Dambra, etcétera, han analizado con mucho cuidado la forma para poder diferenciar sus retratos con los rasgos, y no solamente de las efigies monetarias, sino sobre todo los bultos redondos. Y Hartmann supuso que se podía hacer esta diferenciación, y la pongo aquí de forma muy resumida y muy esquemática, pero por lo menos para que se vea hasta qué punto hay que distinguir las dos damas que confluyen en ese momento durante los primeros años del poder de Domiciano. El rostro ancho y la nariz recta y los ojos almendrados y la boca pequeña de Domicia, y el rostro ovalado, nariz curva, ojos grandes y labios más gruesos de la. Y a eso sí hay que tener mucho cuidado, porque las modificaciones que se realizan tanto en talleres como en las distintas etapas hay que tenerlos también muy en cuenta. En torno al año 84 se produce el fallecimiento del único hijo de Domiciano y Domicia Longina. Y a pesar de eso, ella continuó con la denominación de Mater Divi Caesaris et Mare, del divino César. Pero este suceso, sin duda, amenazaba el porvenir de la dinastía Flavia, es decir, ya no tenían descendencia. Y ese problema se agravó con el exilio de Domicia Longina, que fue acusada de adulterio por el actor París y repudiada. ¿Qué es la primera consecuencia que tiene todo esto? Pues el regreso de Julia a un avance en su posición, volviendo a ser la única mujer de la dinastía, como parecen demostrar sus efigies, y el primer rango en los honores femeninos, porque ocupa el espacio dejado por Domicia. Su relación con Domiciano, lo tienen allí en la presentación, tanto además de sus retratos. Algo interesantísimo, por eso he traído aquí esta moneda de áureo, porque Julia Titi representa en el transverso lo que representaba la anterior emperatriz, que es la representación de nada menos que el pavo real. La representación de junio lo asume ella, a falta también de una emperatriz en el reino. Y quizá las representaciones en camafeos y en glística sean los más bonitos que podemos encontrar y los más lujosos en lo largo de toda la etapa de Alto Imperial. He puesto estas dos que sean los más significativos, están uno en berilo azulado y otro en berilo verde, pero están considerados como una de las joyas más exquisitas que puede encontrarse no solamente en la dinastía Flavia, sino toda la época del siglo I y II. Su relación con Domiciano fue bastante difícil. Muchos autores le acusan de su muerte, aquí tenemos dos importantísimos, debido a su relación espinosa y difícil, contemplada por las fuentes. Suetonio, Plinio el Joven, Dion Casio e incluso Juvenal, lo tienen allí en una de la sátira segunda, le acusan precisamente primero de seducción y después de abandono, e incluso tienen también ahí en los dos textos de su temprana muerte debido a un aborto forzado.
como lo tienen ahí. Por ejemplo, Casio, Dion dice, vivió con ella como marido con mujer, haciendo poco esfuerzo por ocultarse. Luego, por exigencias de la gente, se reconcilió con Domicia, pero eso es una cosa que también parece que no es muy clara. Y también Juvenal la acusa no solamente de adúltero, sino también que la forzó a un aborto y por lo tanto pues eso le produjo la muerte. Realmente no se conoce ni la causa ni el fallecimiento de Julia. Parece ser que sucedería un 3 de enero del año 91, se lo sabemos por las actas de los hermanos Arbales, pero su relevancia e imagen no desapareció con su muerte, tras la cual el Senado votó su deificación y por lo tanto recibió el título de diva y después su apoteosis. Hay 2 retratos oficiales que se mantienen después de su muerte y los voy a analizar porque merecen la atención y me parecen muy interesantes. Una de ellos es en la numismática, en las monedas representadas, se le llama el tipo A para los especialistas, en donde está la efigie de Julia, que apenas tiene diferencias fisionómicas con las anteriores representaciones en monedas, en la diadema, el voluminoso amonio trenzado, etcétera, y representada, pero sí se le ve que en el reverso, aparte de que la leyenda pues la nombra Augusta y Vivi, etcétera, en el reverso precisamente está como una especie de carroza, como si fuera una diosa de la fertilidad, sosteniendo mazorcas y maíz y tirado por 2 elefantes. Esa cosa que es absolutamente, pues eso, inconcebible en otras monedas anteriores. Pero hay otra tipología que a mí me parece muchísimo más interesante, y es esta. Es la imagen, se encuentra en la escultura, se llama tipo B, donde está, esa también efectivamente mantiene sus facciones, pero hay una característica muy interesante y muy determinada, que no aparece ni siquiera en las efigies monetarias ya después de su muerte. El famoso nudus que tienen ahí, lo ven tan igual y tan irregular, aquí aparece de forma diferente, es decir, es como una especie de flequillo de alto, como si fuera despeinado, que recuerda muchísimo en lo que se llama acróbilos de las divinidades de Apolo, de Diana, pero también lo luce a veces la Venus Capitolina. Por eso esto lo tienen esos 2 ejemplos que lo constatan, los retratos de la Biblioteca de Copenhague y del Museo Vaticano del Brazo Nuevo. ¿Se trata de una interpretación de Julia Venus? Pues eso es lo que muchas veces se ha analizado y hemos tenido que estudiar, porque cabe la posibilidad de que pudiera identificarse precisamente con la Venus y por lo tanto cambiaría ese retrato, digamos, ese peinado propio de una mujer mortal con la que una mujer identificada como una diosa. Pero hay algo más, hay una epigra de Marcial que parece, digamos, afirmar, y es este. ¿Quién no te creería Julia esculpida por el cincel de Fidías o producto del arte de Palas? El cándido mármol de Paros no responde con ese tratato que parece hablar y una viva belleza resplandece en este rostro sonriente. Juega su suave mano con el cinturón de Venus Acidalia, es decir, como lo tienen ahí, y con gentil Cupido. Y efectivamente, esta fuente Acidalia que se encontraba en Beocia es donde Venus se bañaba con Cupido y también con las Gracias. Por lo tanto, la representación de Marcial pues parece que podía ser una especie de apoteosis a Julia, y identificada incluso con las divinidades. Bueno, ¿y qué pasaría con Domicia Longina? La hemos dejado ahí abandonada, repudiada, etcétera. ¿Pero qué pasó con ella? Pues sobrevivió a su esposo, asesinado en el año 96, y vivió mucho tiempo después, es decir, posiblemente hasta el año 130, es decir, durante los principados de Nerva, de Trajano e incluso de Adriano. Sabemos que tras la muerte de Domiciano, lejos de ser digamos, una viuda imperial al uso, parece que llevó una vida no muy retirada, que digamos, como se le suponía,
sino muy diferente. Pudo incluso mantener una relación con altas familias de la aristocracia del momento, de la dinastía Elia-Antonina, y aunque no muy joven y encima viuda de un emperador, se pudo volver a casar. Porque habla por ella una carta de Plinio el Joven, dice que pudo casarse con un rico privatus denominado, además sabemos hasta el nombre del esposo, Gneo Domitio Tullus. Es más, hay unos interesantes hallazgos de unas marcas de latericias o marcas de ladrillos, están fechadas además perfectamente en el año 123 al 126 y tienen un nombre, Domitia Domitiani, es decir, posiblemente pertenecerían a Domicia Longina, que sería una mujer propietaria de una fábrica de ladrillos que se dedicaban a la construcción. Por lo tanto, es una mujer que ya no solamente se retiró, sino que además fue de estas mujeres que buscaron también siendo empresarias. Autores como François Sasson pues dice que era una mujer muy reconocida dentro de las familias de esta dinastía y que incluso hay un posible retrato que tienen ustedes allí, que se atribuye también a Domicia precisamente en esta segunda etapa de su vida, que actualmente se encuentra en el Museo de Santa Giulia, en Brescia. Y por lo tanto, pues efectivamente se le ve una mujer madura y se pueden identificar sus facciones con otros retratos que conocemos cuando estaba en la época imperial. Posiblemente, ya les digo, que murió en torno al año 130 y lo sabemos también porque fue homenajeada en el Lacio, en el postmortem en Gavies, por dos de sus libertos que levantaron un monumento funerario en esta ciudad en su honor y por lo tanto la inscripción funeraria también nos sirve para interpretarlo. Por lo tanto, pues casi como para concluir esta figura tan extraña, ¿no? Y tan insólita como de Domicia, pues no, parece que no tuvo un peso como específico y importante e imperial, pero tampoco podemos decir que fuera una mujer común. Y hasta se podría considerarla con una especie de enlace entre tres dinastías en su juventud, con la familia, con Julio Claudia, con la Flavia y incluso después con la Antonina. Y hay otra dama más absolutamente desconocida o casi muy desconocida, pero que también me merece también nuestra atención. Está muy cuestionada, enormemente cuestionada, es una tercera Flavia Domitila, por lo tanto nieta de Domitila la mayor y de Vespasiano y sobrina de los emperadores Tito y Domiciano. Suetonio, en su vida de los 12 Césares, publicada posiblemente en el año 121, pues apenas ofrece información de ella, pero algo nos dice. Habla según además muy poco sus datos, según el profesor Santos Yanguas, porque de forma intencionada, porque era bien conocida precisamente por sus lectores y por el público en torno a esa Roma de esa fecha. Solo afirma dos datos, que es quién es ella y en segundo lugar que el administrador de Flavia Domitila, de esta mujer, fue uno de los principales ejecutores del asesinato de Domiciano en el año 96. Y también habla de ella, que fue desterrada en la isla Pandataria, repito el nombre, por vivir una vida judía o inclinarse sobre costumbres judías. Bien, esta mujer estaba casada con Flavio Clemente, ya decía que volveríamos sobre él, que por eso le nombraba. Él era en ese momento cónsul en el año 95. Y también tenemos una inscripción de tuvieron 7 hijos, y sabemos eso porque una inscripción de su nodriza, Tatia Baukelis, dice que los nombra y que fue nodriza de sus 7 hijos. 2 de ellos, los 2 mayores, fueron adoptados por Domiciano debido a que carecía una descendencia. Ya sabemos que el único hijo pues murió y por lo tanto los hizo llamar Vespasiano y Domiciano, adoptados para que fueran los sucesores de la dinastía Flavia. Y además nombró como
rector o educador de ellos, el escritor Quintiliano, que nos habla también en su prefacio, en el libro cuarto de Instituto de Oratoria, menciona que es el instructor o lleva la educación de todos estos niños. Bien, pues también tenemos una documentación mucho más interesante y completa de Dion Casio. Nos da bastante más información, que Domiciano ejecutó al cónsul Flavio Clemente y mandó el destierro a su esposa porque fueron acusados de ateísmo o imputación también de costumbres judías. Llamarse ateos o de forma que solamente que se utilizara adoración solamente a un Dios significaba no como nosotros lo consideramos, sino simplemente porque no se aceptaba dos cosas importantísimas para el Estado romano: no aceptar el culto a los dioses tradicionales de Roma y no aceptar el culto al emperador. Por lo tanto, ser monoteísta o ateísta ya era una acusación dentro del Estado romano y del orden romano. Y por lo tanto, dice que por acusados de ateísmo o costumbres judías, a él fueron ejecutados y a su esposa vuelve. No, Sí, sí, ya estoy yo pendiente. No te preocupes. El ratón.